Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana de día sábado. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en esta hora en sintonía. Mi hermano Ricardo Fuentes, mi hermana Angélica Ortiz, mi hermana Janet Escobar, hermanos, y así a todos aquellos que en el lapso de este programa se van a conectar con nuestra sintonía. Amén. Buenos días, dice amado pastor, muchas bendiciones. Mi hermana Angélica, su esposo, mi hermano Ernesto también, Dios le bendiga a sus hijos y a todas las familias, mi hermana Janet, su casa, y mi hermano Ricardo también, junto a toda su familia. Dios le bendiga y a todos los hermanos y hermanos que Dios les bendiga grandemente. El día de ayer concluimos el capítulo 4 del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sabemos que esta carta salió de la cárcel. Pablo estaba preso por causa de la predicación del Evangelio. Y continúa Pablo en el capítulo 15, después de haber dado unas recomendaciones a la iglesia, esa iglesia de entonces, pero también hoy día, esa iglesia contemporánea, la iglesia que hoy día estamos viviendo, que es usted y yo. Dice: imiten pues a Dios como hijos amados. Condúzcanse en amor, como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. ¡Qué terrible! Para el ser humano cumplir con lo que Pablo, cierto, está recomendando. El Señor ahí está ordenando: imiten. En la versión 60 dice: sed pues imitadores de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y este contexto de ser imitadores de Dios no está hablando en el concepto de poder, sino de actitud. Usted sabe, y lo que hemos ido leyendo, aprendiendo, eh, hermanos, a través de los días, y a través de los cultos que usted asiste, hemos ido aprendiendo el carácter de Dios, hemos ido aprendiendo la obra de Dios, ¿cierto? En el antiguo como un Dios espíritu, en el nuevo, en parte del nuevo, visible en carne, y luego nuevamente como espíritu, ¿cierto? Nosotros conocemos cómo Dios obra. Ahora, cuando hace mención del amor, ¿cierto? Que de cómo debemos conducirnos en amor, dice como el Cristo nos ha amado. ¿Qué hizo el Cristo? Se entregó por amor, como dice aquí, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Fíjese, hoy día nos encontramos con iglesias divididas y iglesias que tenemos diferencia entre hermanos. Pero aquí Cristo no miró esas diferencias, no miró nuestra condición, los amó, sencillamente nos amó. Él dice: yo no he venido a condenar. Él vino a hacer una obra. No era el tiempo de condenar, no era el tiempo, hermano, de juicio, sino que Él viene a hacer una obra de entrega, de amor, y nos ordena, ¿cierto?, a nosotros, pero nosotros hemos ido entendiendo a la luz de la palabra que humanamente nosotros no podríamos ejecutar eso. Difícilmente yo pueda amar a un hermano que tenga una diferencia conmigo, o que a veces tal vez me exhorte duramente. Difícilmente podría tolerar a un hermano si entra en mí la legalidad. Pero aquí está hablando de amor, de una entrega real, verdadera, de un amor veraz. Ahora, pensando esto, una cosa, hermanos, si bien es cierto, la Escritura nos dice que debemos exhortarnos unos a otros, ¿cierto?, para la edificación, ¿verdad?, del cuerpo.
Pero también nos enseña la Escritura que el que va a juzgar al hombre no somos nosotros. Ahora, si nosotros, hermanos, nos ponemos en el lugar de jueces, lamentablemente, esto va a causar un quiebre en la unidad de la iglesia. Porque recordemos que hay caracteres que están siendo formados, es lo que hablaba el apóstol Pablo el día de ayer. Hay caracteres que están siendo formados por la mano de Dios y nosotros ahí en ese contexto debemos, hermanos, amar. Por ahí el apóstol ocupa la palabra de tolerar. A veces hay hermanos que son intolerables, su carácter. ¿Mm? Pero Dios está trabajando en el carácter. Dios está formando el carácter de cada uno de sus hijos. Por tanto, hay una posibilidad certísima de que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos vemos más perfectos que el hermano. Nunca nosotros pensamos en nuestros defectos, en nuestras debilidades, en nuestras fraquezas. Que las hay, sí, las hay. El pastor tiene debilidades, tiene fraquezas, como todos los hermanos. Y por eso es que habla de el amor. ¿Mm? Y que imitemos a quién, a Cristo, como Cristo lo hizo. Cristo se entregó sin miramiento. Porque si Cristo se hubiera entregado con miramiento, hubieran sido seleccionados ciertamente los que sean salvos. Cristo se entregó aún por aquellos que le estaban injuriando, por aquellos que le persiguieron día a día, porque a Cristo lo persiguieron. De una otra manera, quizás no lo persiguieron como persiguieron a los apóstoles, en un sentido, pero sí había una persecución constante. Donde Cristo estaba enseñando, ahí venían los fariseos a distorsionar la enseñanza. Y eso es un perseguimiento, es un hostigamiento. Pero aún así, escuche bien, aún así Cristo se entregó. Ninguna de esas cosas, escuche bien, ninguna de esas cosas hizo que Cristo retrocediera en su pensamiento. Lo mismo, lo mismo está solicitando el Señor para los creyentes. Es que no puedo, es que usted tiene el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Pablo dice, quítese de vosotros, o sea, saquen, porque ciertamente tiene la capacidad, Dios te ha dado la capacidad a través de su espíritu, a través del mismo, que tú puedas hacer estas cosas. Tú no puedes decir no puedo, porque dentro de tu interior está el hombre nuevo, el hombre renovado. Tú no puedes, esto no es filosofía de decir, no, yo puedo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Dios bendiga a Camilo Martínez. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, sí puedes amar a tu hermano. El problema no está en el mandamiento. El problema, como lo hemos visto, está en nosotros. Nosotros, hermanos, nos negamos a cumplir el mandamiento. Porque amar a mi hermano es un mandamiento. Amaos los unos a los otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos amados, que nosotros debemos hacerlo. El problema es que la limitancia humana nosotros la usamos como excusas. Pero vuelvo a decir, Cristo amó aún a los opositores, a los detractores. Y culmina Cristo con esta frase diciendo, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquí no hay, hermanos amados, algo que usted sea limitado para hacerlo. No, usted puede hacerlo. El problema es que usted no quiere hacerlo, es diferente. Están los medios de prueba aquí. Si no, hermanos amados, no hubiera mandamiento. Lo que Pablo está haciendo, dice el verso 3, dice, pero fornicación y cualquier inmundicia o avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes, como conviene a santos, ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, sino en vez de estos, alabanza, porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni un impuro, ni avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, debemos despojarnos de todas esas cosas que son carnales, que son terrenales, que son del hombre viejo. Ahora,
¿Hay una razón? Claro que hay una razón. Tenemos, hermanos amados, promesas ciertísimas. Tenemos la palabra profética, como dice el apóstol Pedro, y tenemos su Espíritu Santo. O sea, no hay nada que pueda impedir esto. Es lo que decíamos días atrás. Yo debo decir no al pecado. Ayer no tenía la capacidad para decirlo. Hoy día sí. Y por eso debemos procurar en nuestras oraciones. A veces en nuestras oraciones le pedimos al Señor. ¿Mm? Y no recibimos porque pedimos mal. Porque nuestras oraciones no están bien direccionadas. El Señor Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será dado por añadidura. Entonces, ¿cuáles deben ser mis oraciones? Usted sabe que Dios no sabe. Usted sabe que Dios no sabe, que Dios conoce su necesidad. Dios conoce su necesidad. Pero a veces nuestro afán por esas cosas y no por lo real, por lo verdadero. ¿Me explico? Buscar el reino de su justicia y lo demás se dará por añadidura. Si yo no estoy buscando el reino, si yo no estoy abocado a agradar a Dios, a pensar como Cristo pensó, no lo estoy buscando. Y por eso que aquí es una orden, no es, hermano, una sugerencia, es una orden. ¿Y por qué Dios la da? Porque ahora Dios sabe que usted puede cumplirla, porque usted tiene su Santo Espíritu. ¿Mm? Dios también conoce la lucha que tenemos, ¿Mm? Pero también Dios le dio a usted las herramientas. Es como si yo le enviara a construir una casa y no le pasara las herramientas, los materiales. Cuando la Escritura habla de edificación, de edificar, nosotros somos los que edificamos en el Señor, también para que no lo gloriemos tampoco, porque todas las cosas las da Dios. Entonces debemos, hermanos, quitar estas cosas, porque estas cosas a la larga no nos dejarán heredar el reino. ¿Mm? Luego dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor, en nuestro, siempre en nuestro. Condúzcanse pues como hijos de luz. Yo siempre he hecho mención que hoy día, lamentablemente, en nuestras iglesias, en nuestros cultos, han entrado predicadores que han distorsionado el Evangelio. Poco se habla del pecado, poco se habla, hermanos amados, de hacer como Dios quiere. Hablamos de victorias de David, hablamos de la victoria de Josué, que hay que ser valiente, que hay que esforzarse, pero no queremos dejar el pecado. Porque dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto. Bondad, justicia y verdad. Y ese fruto debe estar en nosotros. Yo no concibo que un creyente nacido de nuevo no quiera ir a congregarse, no quiera ir al culto, no concibo. No concibo que un creyente, un hombre nacido de nuevo, no quiera leer la Biblia. No concibo que un creyente, un nacido de nuevo, no quiera orar. No entiendo. Esa clase de creyente no lo entiendo. Porque el verdadero Hijo de Dios, ¿qué anhelo tiene el verdadero Hijo? Anhelo por Dios, pues yo anhelo a Dios. ¿Ah? ¿Cierto? Y nosotros aquí en la tierra, nosotros en nuestro afán, ¿cierto?, de acercarnos cada día más a Dios. Bueno, tenemos un culto de adoración que se hace en diferentes lugares. Oramos, aprendemos de las Escrituras. ¿Para qué aprendemos? Para que vamos creciendo. ¿Mm? Entonces se manifiesta ese fruto que es en bondad, en justicia y verdad. A veces decimos creyentes que dicen voy a ir al culto y después no van. Eso es mentira. Y en nosotros no debe habitar la mentira. Dice, disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. ¿Ve? O sea, sepan, entiendan lo que al Señor le agrada. Entonces, lo que al Señor le agrada, como yo soy su siervo, que la palabra de siervo es servidor, yo voy a hacer
Amén. Entonces, en esto, la perfecta voluntad se manifiesta en nosotros, por hermanos amados. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y a veces ese texto nosotros lo tiramos al mundo. Pero Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, a la iglesia. Amén, a la iglesia. Entonces tengamos cuidado. A veces todo lo que Dios nos habla a nosotros, se lo queremos dar al otro. Por eso que cada día la palabra debe hablarnos a nosotros. Gloria al Señor. No seáis partícipe de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto. Más bien, reprenderlas. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está dicho, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará, ¿quién? Cristo. Fíjese qué maravilloso. Y aquí se comprueba que él está hablando a la iglesia, porque dice, despiértate tú que duermes, no que estás muerto, y levántate de entre los muertos. La postura que hemos tomado hoy día es esa, dormir entre los muertos. Adormecemos nuestra conciencia, adormecemos nuestra convicción. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, hemos cambiado lo terrenal por lo divino. Graso error, graso error. Porque nosotros ya conocimos el mundo. Sabemos lo que el mundo nos puede ofrecer. Y por eso debemos alcanzar un grado de conocimiento en lo que Dios quiere darnos. Para así, hermanos amados, en conciencia, decidir lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel claudicaba. Adoraban a Baal, luego adoraban al Señor. Y Dios le dijo, párense un poquito, a través de Elías. Párense un poco, deténganse un poco, mediten. ¿Hasta cuándo ustedes claudican entre dos pensamientos? El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede claudicar entre dos pensamientos. El hombre de Dios y la mujer de Dios sabe y conoce su norte. Por eso que cuando Pablo dice que de estas cosas estoy estrecho, fíjese que no está hablando de dos cosas malas. Dice de partir y estar en la presencia de Dios, que es mucho mejor, o quedarme acá para nutrir a la iglesia. Fíjate, Pablo no está entre medio de dos cosas malas. El hombre de Dios nunca debe estar estrecho entre servir a Dios y no servir, porque ya tú eres una mujer o un hombre de Dios nacido de nuevo. Tus pecados ya te fueron perdonados. El Señor te redimió, te justificó, te santificó. Lo que tú tienes que hacer ahora es vivir la vida de Dios y entender, hermano, que sin Dios nada somos. Entonces, despiértate tú que duermes. Es tiempo, hermanos amados, de despertar. El tiempo de levantar, no solamente despertar, sino que también es tiempo de levantarse. A veces que me faltan mis fuerzas. Sí, Dios da fuerza al cansado, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Entonces no hay, hermanos amados, una justificación. No hay cómo poder justificar lo malo que estamos obrando, lo malo que estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Eso es ser intermitente. El cristiano, el nacido nuevo, hermanos amados, tiene que ser un hombre, hermanos, que derechamente, hermanos, haga la obra de Dios, anhele a Dios. Fíjese que el salmista decía, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, no por las cosas que tú puedas darme, por ti, oh Dios, el alma mía. El problema nuestro es que nosotros solamente buscamos los beneficios de Dios, no le buscamos a Él. O buscamos a Dios como ese pueblo, ¿cierto?, que le buscó porque había convertido los 5 panes y los 2 peces, los había multiplicado. Lo buscaban por el pan. Jesús fue claro con ellos. Ustedes me buscan porque se saciaron. Ustedes quieren hacerme rey porque comieron gratis, porque ni un esfuerzo hubo en ustedes para que se alimentaran. Pero no, hermanos amados, busquemos los beneficios de Dios, busquemos a Dios
que es importante. Dios es el importante. Amén. Sabemos que Él tiene todo el poder y todas las cosas están gobernadas por Él. Luego dice, eh, conduce, por tanto, dice, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. ¿Ve? Debe notarse que somos hijos de Dios, hermano. Un creyente, entre comillas, que se congrega tarde, mal y nunca, que busca las cosas de Dios así, como beneficiando su vida terrenal, no me dice a mí que está conduciéndose como sabio. Perdóneme la expresión. Le dejo a usted a pensar el otro extremo. No me dice a mí eso. Por eso yo debo procurar, y esto es lo que el llamado que el Señor hace a través de su palabra, que aprovechen su oportunidad, porque los días son malos. Condúzcanse como sabios, que aprovechan bien el tiempo, que aprovechan la oportunidad. Hoy día Dios te dio una oportunidad. Hoy día si hay culto en donde tú te congregas, congrégate. No lo dejes pasar. No dejes pasar el tiempo de oración. No dejes pasar el tiempo de la lectura bíblica. No dejes pasar este tiempo que Dios te da para hacer su obra, no tu obra, su obra, la obra del que te llamó, del que te perdonó, del que te justificó, del que te santificó. Eso es lo que el Señor está diciendo. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino, porque en estos hay desenfreno, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Sí, cuando hay borracheras, la mente del hombre cambia, viene el desenfreno, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Pedirle siempre al Señor la llenura, que es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque a veces escuchamos los cultos y dice, hoy fuimos llenos del Espíritu Santo. Si bien es cierto, Dios te llena con su presencia, pero no para sentir una emoción, no solamente para sentir eso algo rico que es maravilloso. Cuando nos encontramos hablando con Él, con nuestras lágrimas derramándose sobre nuestras mejillas, maravilloso. Pero eso es, hermanos amados, sería vano si no ocupamos esa llenura para seguir obrando como Dios quiere. Si pensamos que por un momento, por un tiempo limitado, hablen entre ustedes, mire, escuchen, con salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Canten al Señor en sus corazones y den gracias a Dios Padre en todo tiempo, a favor de todos los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el amor del Cristo. Bien, esto nos enseña que usted no es más que yo, ni yo más que usted. Sométanse los unos a los otros en el amor. En muchos de estos versículos, Pablo saca a colación el amor. Y eso que para muchos creyentes y aún viejos en el Evangelio, dicen no poder hacerlo. Es como cuando el Señor le dice que uno quiere sacar la viga que está en el ojo del hermano, teniendo una paja que está en el nuestro. Por eso que habla de despojarse, hermanos amados. Usted y yo debemos de despojarnos de muchas cosas mundanales que todavía están arraigadas en nosotros. La ira, el enojo, la contienda, la malicia, la envidia. Sí, todavía envidiamos. ¿Por qué? Llevamos 20, 30, 40 años en el Evangelio. Y todavía sentimos envidia. Es sospechoso, ¿verdad? Es sospechoso nuestra actitud delante de Dios. Si hablamos de qué significa nacer de nuevo. Muchos creen que nacer de nuevo, y un día lo dije y lo vuelvo a decir, es irse a bautizar. Eso no es nacer de nuevo. No, pero pastor, si el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Sí? Hay que indagar. ¿A qué se refirió Jesús con respecto al nuevo nacimiento? Si usted ha nacido de nuevo, usted debe buscar las cosas de arriba. Porque el viejo hombre murió. Por si usted no lo sabía.
se lo comunico. Murió cuando la palabra del Señor empezó a hacer efecto en su vida. ¿Por qué usted al principio de este caminar corría y hoy día ya no corre? ¿Por qué usted no siente la misma sensación que sentía al principio? ¿Qué sucedió? El Señor tiene un reproche a la iglesia de Galacia, y con esto concluyo, y le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Dice la versión, una de las versiones. ¿Quién nos embarazó? Dice otra, para que no obedezcan a la verdad. Entonces debemos ponernos al espejo de la palabra y preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó conmigo? Porque hoy día no siento lo mismo, porque hoy día cuando hay un culto yo no quiero ir. Ahora, nosotros decimos: no, es que el pastor de allá no me gusta esto, no me gusta esto de acá, es que... Ojo, cuidado, cuidado. Esto no es un restaurante para pedir a la carta. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, ya será hasta el lunes con nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Dios le bendiga grandemente.